Hola, bienvenidos y bienvenidas a la sexta cápsula de teoría de decisión. En esta cápsula veremos análisis de sensibilidad y la utilización de información muestral. Recuerdan ustedes que en la cápsula anterior quedamos en que debían realizar el siguiente ejercicio propuesto, el cual trata de una empresa que debe escoger una estrategia de marketing y tiene tres posibilidades: agresiva, básica y precavida. De hecho, es casi el mismo ejercicio que realizaron ustedes en la tarea 1, solo que aquí cambia un poco el contexto. Tenemos dos estados de la naturaleza también y con las mismas probabilidades de ocurrencia que en la tarea también, que eran de 0,45 y 0,55 respectivamente. Entonces, teniendo eso en mente, de hecho veamos que la matriz de ganancias también es exactamente la misma. Es que nosotros vamos a ver análisis de sensibilidad, ¿ya? Para que recuerden un poco el ejercicio que ustedes realizaron en la tarea. Si realizamos entonces un análisis de sensibilidad del ejemplo que acabamos de ver, lo que esto nos permite es observar qué sucederá con las ganancias si es que el mercado cambia y qué decisión convendría más en ese caso. A lo que yo me refiero aquí es qué pasa si las probabilidades cambian. ¿Qué pasa si en vez de tener, por ejemplo, 0,45, que es la probabilidad de que el mercado sea fuerte, esta fuese 0,6 o 0,8 o 0,1? ¿Es lo suficientemente robusta nuestra decisión ante posibles cambios del mercado? ¿Ya? Matemáticamente, esto se traduce en calcular el valor esperado de cada decisión y observar cómo varía a medida que la probabilidad se va modificando, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver un ejemplo. Para el ejercicio 2 que acabamos de leer, tenemos casi el mismo modelo que en el ejercicio 2 de la tarea. Tenemos nuestro mismo objetivo, ¿cierto? Tenemos tres cursos de acción de elegir una estrategia y tenemos dos estados de la naturaleza, además con sus probabilidades asociadas, y se dan cuenta que la matriz de ganancias y pérdidas tiene exactamente los mismos valores. Bueno, y como les decía, en el análisis de sensibilidad nosotros vamos a observar el valor esperado de una acción cualquiera A sub i. Tomemos por ejemplo A sub a, y nosotros acá ese valor esperado lo calcularemos multiplicando el resultado por su probabilidad, en este caso asociada, y sumado con el otro resultado con su probabilidad asociada, y así, ¿cierto? Que es exactamente lo que ustedes hicieron en la tarea. Entonces esto se va a traducir a que el valor esperado, ¿cierto?, de la acción, en este caso A sub i, va a ser R, el resultado, ¿cierto?, de esa acción para, en este caso, ¿cómo es que se llama?, el estado de la naturaleza 1, por la probabilidad de ocurrencia de ese estado de la naturaleza 1, en este caso que sería el estado de la naturaleza de S sub f, lo vamos a dejar como 1 por ahora, más el resultado de ese curso de acción en el segundo estado de la naturaleza por la probabilidad de que ocurra ese segundo estado de la naturaleza. Y dado que en este caso nuestras probabilidades son complementarias, ¿cierto?, nosotros podemos dejar el valor esperado expresado en función de una sola probabilidad. ¿Ya? Vamos a reescribir esto entonces. Vamos a tener R sub i sub 1 por la probabilidad del primer estado de la naturaleza más R sub 2 por i sub 2, perdón, por 1 menos la probabilidad del primer estado de la naturaleza, ¿cierto? Porque son complementarias. ¿Cuál es mi intención acá? Es mostrarles cómo va a variar nuestro valor esperado según cómo se va comportando esta probabilidad. Y el despejar esto, si nosotros lo despejamos, nos quedaría de la siguiente manera, ¿ya? Lo podemos reescribir así como P del estado de la naturaleza 1 por R i 1 menos R i 2, todo eso sumado con R i 2, ¿ya? Eso es lo que les quedaría a ustedes despejando. Y de esta forma nosotros podríamos describir cualquiera de nuestros valores esperados, ¿cierto? Para cada una de estas acciones. Si nosotros quisiésemos graficar esto, bastaría con que reemplacemos los valores acá también, ¿cierto? Tomemos el caso de la acción A sub A. Vamos a hacerla con esta. El valor esperado de A sub A nos quedaría a nosotros de la siguiente manera. Esto sería la probabilidad,
de que ocurra el primer estado de la naturaleza, es decir, S sub f, por, en este caso, 30, ¿cierto? Que es el primer valor, menos 8, que es el segundo valor. Y a eso nosotros le tenemos que sumar menos 8, ¿ya? Esto nosotros, en este caso multiplicando y sumando, nos va a quedar de que vamos a tener 38 por la probabilidad del primer estado de la naturaleza menos 8. Y aquí nosotros entonces tenemos una función que depende de la probabilidad. Luego, si vemos los otros cursos de acciones, tomemos por ejemplo el a sub b. Vamos a sacar la esperanza, el valor esperado de a sub b. Esto nos va a quedar como la probabilidad, ¿cierto?, del primer estado de la naturaleza por 20 menos 7 más 7. Y esto nos quedaría 13 veces la probabilidad de que el mercado sea fuerte más 7. Y finalmente, para el valor esperado de la tercera decisión, que es a sub c, nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar menos 10 por la probabilidad de ocurrencia del primer estado de la naturaleza más 15. Entonces, les voy a mostrar un gráfico porque ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos valores esperados y tenemos probabilidades. Y lo que quiere hacer el análisis de sensibilidad es mostrarnos cómo va a modificarse nuestras ganancias y pérdidas si es que el mercado cambia. Y en este caso viene dado por la probabilidad de que ocurra el primer estado de la naturaleza, ¿cierto? En este caso S sub f. Ya, y si nosotros graficamos esto, nosotros estamos frente a lo siguiente. Aquí nosotros tenemos tres rectas, donde cada una de estas rectas corresponde a cada una de las funciones que nosotros acabamos de calcular. Ya, en este caso nosotros habíamos calculado el valor esperado, ¿cierto?, para A sub A, que en el fondo era escoger la estrategia que está aquí de color negro. En color rojo tenemos que escoger la estrategia B, y el valor esperado de escoger la estrategia C en color verde. Y ahora, si se fijan, nosotros tenemos que la probabilidad de que el mercado cambie fuerte es igual a 0.45. Eso es lo que se nos había dado en el enunciado. Cuando la probabilidad es 0.45, la recta que está más arriba va a ser la estrategia B, ¿cierto? Si nosotros tiramos este punto acá, vemos que lo que está más arriba en este caso es la estrategia B, donde la ganancia era algo así como 12.85, lo que ustedes hicieron en la tarea 1, si se acuerdan, cuando hicieron su árbol de decisiones, tenía la misma matriz de ganancias, son los mismos valores. Y esa estrategia es la que nos convendría cuando la probabilidad es exactamente 0.45. Pero si nosotros variamos la probabilidad de que el mercado sea fuerte, la estrategia va a cambiar. Si se fijan, cuando la probabilidad de que el mercado sea fuerte está entre 0 y 0.35, la estrategia que más nos sirve va a ser la estrategia C, ¿cierto? Porque es la que está más arriba. Luego, entre 0.35 y 0.6, nosotros escogemos la estrategia B, que es la que escogeríamos para el enunciado del problema. Y luego, si tenemos de 0.6 hasta 1, nosotros obtenemos que la mejor estrategia sería la estrategia A, ¿cierto? Entonces, y cuando estamos en los puntos, acá por ejemplo, aquí, o aquí, significa que los valores esperados para las dos estrategias que coinciden son iguales, y da lo mismo cuál de ellas escoger. Entonces, el análisis de sensibilidad nos va a mostrar eso, nos va a mostrar qué tan robusta es nuestra decisión y si es que cambian estas probabilidades. Supongamos también un caso en que una mejor estrategia está sobre todas estas otras, algo que pase así. Ahí ya daría lo mismo cómo cambia el mercado, ¿cierto? Ahí siempre vamos a tener la mejor ganancia posible. Ahora revisaremos lo que se conoce como información muestral. La información muestral básicamente es una información extra que consideramos al momento de tomar nuestra decisión. Supongamos que ustedes deben salir a hacer un trámite mañana y deben decir si salir con paraguas o no, ya que podría llover. Y usted es una persona que tiene la siguiente información. Puede entrar a un sitio web, como por ejemplo a Twitter, y observar cómo ha sido el clima los últimos 10 años para ese día, para mañana.
y usted entonces va a tener cierta probabilidad de que llueva. ¿Ya? Vamos a destacar acá cierta probabilidad de que llueva. Esto se asemeja bastante a los ejercicios que hemos realizado hasta ahora. Hasta aquí nosotros tendríamos que decidir qué estrategia tomar y como teníamos también en el otro ejercicio, una cierta probabilidad de ocurrencia. Pero supongamos ahora también que usted quiere saber qué dice qué dice el tiempo en el matinal. Usted prende el televisor y va a considerar una nueva información, ¿sí? Y en el matinal a usted le dicen, mire, la probabilidad de lluvia para hoy es de tanto. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a considerar esta nueva información? Porque la probabilidad de lluvia para los últimos 10 años no va a cambiar, pero dado que usted observó esta probabilidad de lluvia, ya esta, la del matinal, para el día de hoy, ¿qué pasará hoy día? ¿Lloverá o no lloverá? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a incorporar información extra a nuestra decisión. Esa información extra podría ser, por ejemplo, un estudio de mercado, o supongamos, otro ejemplo, supongamos que ustedes quieren saber si hay agua en un terreno. Supongamos que ustedes están viendo como un lote de terrenos, ya una zona, y quieren saber si en uno de esos terrenos hay agua. Y ustedes pueden decir, bueno, sí, sabemos que aquí hay cierta probabilidad de que haya agua en esta zona, a lo mejor, en esta zona de lote. Pero resulta que ustedes también llaman a un grupo de expertos que realiza perforaciones y ellos dicen, mire, la probabilidad de que aquí haya agua es tanto. Entonces aquí tienen otra información nueva, ¿cierto? A eso es lo que yo me refiero, tratar de considerar información extra para que ustedes puedan tomar la decisión. ¿Y cómo vamos a considerar esta información extra? Nosotros la vamos a considerar con las probabilidades condicionales. Las probabilidades condicionales nos dan las herramientas para poder considerar ambos sucesos, ¿sí? Como la probabilidad de lluvia no va a cambiar, la de los últimos 10 años, ahora que nosotros tenemos esta información que nos dieron en el matinal, ¿cómo sería la probabilidad de que llueva hoy? Y la expresión para la probabilidad condicional ustedes ya la conocen, se lee de esta forma, vamos a anotarlo, en el fondo lo leemos de la siguiente manera. Dado que ocurre B, la probabilidad de A es cierto valor, ¿ok? Y para esto nosotros igual vamos a utilizar a nuestro buen amigo que ustedes ya deben haber visto que está acá en la slide, que es el teorema de Bayes. Aparte de esto también utilizaremos la probabilidad total, ¿sí? La cual aquí nosotros la tenemos descompuesta considerando todas las probabilidades condicionales y el producto por las probabilidades totales de esos eventos. Ahora, usualmente hay una confusión en la manera en que se leen las probabilidades condicionales, ¿ya? Como les decía acá, voy a hacer un poco de zoom, cambiamos el color. Esto se lee de la siguiente forma. Dado que ocurrió B, dado que eso pasó, la probabilidad de A es cierto valor, ¿ya? Lo recalco para que no exista confusión, porque esto es algo en lo que suelen equivocarse bastante. Entonces, por ejemplo, el matinal nos dio, supongamos que el matinal nos dio esta información, ¿cierto? Nos dio que ocurrió B. Entonces, la probabilidad de que llueva es tanto. Recuerden que la probabilidad de que llueva ya la conocemos. Es la que nosotros tenemos de la data histórica de 10 años. Lo que yo estoy preguntando es cuál es la probabilidad de que llueva, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que llueva? Dado que en este caso la información que me dio el matinal, ¿ya? Entonces, eso, para que quede claro, ¿ya? Y esto en el fondo me permite involucrar, la probabilidad condicional me permite involucrar ambas cosas, ¿ya? Y también si volvemos al teorema de Bayes, aquí estamos considerando las probabilidades totales de cada uno, de cada uno de los eventos aquí. Por ejemplo, esos son los eventos de lluvia histórica y de lluvia del matinal, y aparte la probabilidad inversa de esa probabilidad condicional. Entonces, de esta manera es como nosotros vamos a considerar la información muestral en nuestros cálculos. Y ahora, realizando una síntesis, nosotros hasta ahora solo habíamos visto la utilización de la información original, que es lo que se nos decía en el enunciado. Habíamos hablado también de la información perfecta, que era cuánto nos costaba saber cuál sería el estado de la naturaleza que ocurriría con un 100% de certeza. Y ahora la información muestral.
que es esta información extra que tenemos, la cual ahora nos va a ayudar a tomar la decisión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta información podría equivocarse en algunos casos. Por ejemplo, que el matinal nos dijera que no lloverá, pero llueve, ¿ya? Eso puede pasar en muchos casos. Y por lo mismo, la información muestral no es lo mismo que la información perfecta, dado que la información perfecta es 100% certera. Ahora, en la información perfecta vimos cuánto nos costaba tener esa información perfecta, ¿cierto? Y ahora vamos a ver nosotros exactamente lo mismo para la información muestral. ¿Cuánto nos costaría la cantidad de dinero máxima, por ejemplo, que nosotros podríamos pagar por la información muestral? Y para eso nosotros vamos a considerar dos valores esperados, que es lo que tenemos aquí. El primero es el valor esperado con información original, que es lo que nosotros ganamos sin considerar un estudio de mercado, para nuestro ejemplo de las estrategias, por ejemplo, eh, sin considerar un estudio de mercado o información adicional, sin considerar información muestral, ¿ya? Entonces, ese era este. Y luego tenemos, considerando un estudio de mercado, es decir, con información muestral, pero considerando para el cálculo que este estudio es gratuito, ¿ya? Eso no se les olvide para esta definición. ¿Ya? Y si lo pensamos en el ejemplo de encontrar agua en un terreno, las personas que contratamos no nos van a trabajar gratis, ¿cierto? Esa información tiene un costo, pero lo que nosotros queremos saber es cuánto sería lo máximo que yo podría pagarles a ellos. Y ese valor corresponde al valor esperado de la información muestral, ¿ya? Cuidado con confundirse. Este es de la información muestral y el anterior es con la información muestral. Aquí, con la información muestral. Y esto en el fondo, ¿ya? Este valor esperado va a ser el valor máximo que el decisor está dispuesto a pagar por un estudio de mercado, que considera la diferencia entre lo que nosotros ganaríamos con el estudio menos lo que nosotros ganamos sin el estudio, ¿ya? Y bueno, estas siglas de todas estas definiciones están en inglés por si alguien desea buscarlos en el libro. Por ejemplo, este es el Expected Value Sample Information. Si lo quieren buscar, lo van a encontrar con la sigla en inglés. Lo mismo para los dos anteriores. Bueno, y finalmente tenemos este ejercicio que es una continuación del ejercicio 2 que vimos al inicio de la cápsula y hemos hablado sobre él durante toda la cápsula. Además de eso, yo les dije que prácticamente es lo mismo que ustedes realizaron en la tarea 1 del ejercicio 2, ¿ya? Y acá se nos dice que a pesar de lo atrayente de la estrategia B, la administración de ABC tiene la opción de pedir al grupo de investigación un estudio de mercado. Dice que dentro de un mes este grupo puede informar si el estudio fue alentador o desalentador y que en el pasado dichos estudios han tendido a señalar la estrategia correcta, ¿ya? Por si acaso, alentador significa que el estudio predijo que el mercado cambiaría fuertemente y desalentador que se presentan cambios débiles. Además, como se nos dicen, que han tendido a señalar la estrategia correcta, quiere decir que también se pueden equivocar, ¿ok? Y aquí se nos dice que cuando el mercado tiende a fuerte, los estudios resultaron ser alentadores en un 60% de las veces y un 40% de las veces fueron desalentadores. Por otro lado, cuando resultó ser débil, los estudios fueron alentadores un 30% de las veces y desalentadores el 70% de las veces, ¿ya? Y luego nos dicen que el estudio costaría 500.000 pesos. ¿Convendría realizar este estudio de mercado? Y aquí dice 500.000 pesos, ¿cierto? Y ustedes se van a recordar que la matriz de ganancias y pérdidas está, no tenía grandes valores, ¿ya? Tienen que pensar que esos valores representan millones de pesos, ¿ok? Entonces, si el estudio costaría 500.000 pesos, ¿conviene realizar este estudio de mercado o no? Aquí la idea es que ustedes piensen esto, lo analicen un poco primero, no vayan directo a la siguiente cápsula. Primero traten de realizar el árbol de decisión y de tratar de ver eh, cómo van a abarcar en el tema de las probabilidades, en este caso con las probabilidades condicionales, ¿cierto? Ya, entonces piénsenlo primero y luego van a la cápsula donde nosotros vamos a resolver este ejercicio.